Hola, ¿qué pasa, gente? En esta ocasión me gustaría dar mi opinión al respecto de un debate, ¿vale? Que ha surgido, que ha sucedido recientemente, ¿vale? Hace escasas horas, entre Greenfits y otro youtuber que se llama Roma Gallardo. No hace falta presentación, yo creo que todos ya sabéis quiénes son. Y bueno, y si no lo podéis buscar, ¿vale? En sus redes sociales, en sus canales, pero bueno, son personas que se dedican al tema de la crítica ideológica, sobre todo a ser bastante contundentes, como yo, con el sector feminista, progre y los típicos aliades. Pues han hecho una especie de debate cuyo tema principal ha sido el tema del aborto y el tema de los provida. Por una parte, digamos que Greenfits se hace llamar o se hace ver como un provida, a pesar de que tiene diversas excepciones de las cuales ahora hablaremos, porque me ha parecido un poquito hipócrita esto, y a Roma Gallardo se le tacha como si fuera un abortista, cuando realmente Roma está también a favor del tema del aborto en excepciones, lo cual tampoco le convertiría en un verdadero abortero, ¿no? En una persona que está a favor del aborto. Bueno, abortero, eso suena un poco raro, pero bueno, como digo, así que nada, vamos a proceder un poco a tratar el tema, como digo, y voy a empezar hablando de, como digo, las declaraciones que ha dado Greenfits al respecto de, por ejemplo, en su directo, en una de las frases que ha dicho, que es que está matando a un niño, ¿no? Que una persona que practica un aborto, de cualquiera de las formas y de las maneras, lo que está haciendo es matar, acabar con la vida de un niño. Sin embargo, aquí creo que Greenfits peca un poco de falta de empatía, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo que la gran mayoría de personas nunca se ponen en la situación y en el pellejo del resto, pero es que él dice, bueno, es que estás matando a un niño, estás matando una vida, pero no te das cuenta de las vidas que estás matando al hacer que esa persona siga viviendo su vida. Quiero decir, al final, los padres son unos maltratadores, si los padres son unos abusadores infantiles, si los padres son la mayor escoria, el niño va a tomar ese tipo de conductas, va a tomar ese tipo de actos. Y si el niño, bueno, los padres son irresponsables, no le prestan atención, no están para ayudarle en los momentos que más le necesitan, este niño va a almacenar un odio, una ira contra el mundo desenfrenada, la cual va a acabar detonando en un montón de tragedias y va a matar a personas inocentes que no tenían por qué estar ahí en ese momento, que no pintaban absolutamente nada, completamente ajenas y externas. Entonces realmente sí, estás matando la vida a un niño, pero también le estás ahorrando el sufrimiento que va a sufrir a posteriori por los maltratos de su padre, por las condiciones nefastas en las cuales va a ser cuidado, bueno, cuidado entre comillas, porque no lo van a cuidar, van a pasar de él como una puta miseria y le van a hacer pues desarrollar un montón de trastornos, de depresión, de enfermedades y de problemas por los cuales, de él saber seguramente que sus padres en aquel momento lo hubieran podido abortar, él habría dicho sin dudarlo, ojalá me hubieran abortado para no haber nacido y para no sufrir esta tortura diariamente, las cuales me van a dejar secuelas de por vida y jamás voy a poder realizarme como individuo, como persona, y he venido aquí simplemente para sufrir y para vivir una tortura como si fuera esto una pesadilla eterna. Ya estamos hablando de que precisamente lo que tú dices salvar a ese niño, porque por así decirlo no le estás matando, es decir, no le has abortado, ese chaval va a estar sufriendo el resto de su vida. Si a ti te parece eso salvarle, joder, yo hubiera preferido que me hubieran matado en esas condiciones, llámame loco, pero a mí, si mis padres son unos abusadores infantiles y si a mí me van a ignorar por completo y no me van a prestar atención y voy a ser una persona no deseada y me van a vertir todo el odio o van a pagar sus frustraciones y su inquina conmigo, pues hombre, yo hubiera preferido no nacer en ese entorno tan conflictivo, tan tóxico, tan asqueroso y tan jodidamente deleznable, ¿no? Es decir, yo preferiría haberme ahorrado ese mal trago, llámame loco, Pero ya no hablamos de eso, sino que, como digo, el hecho de que este chaval al final se desarrolle va a ser un impedimento para la sociedad, va a ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque este chaval va a acabar haciendo actos completamente atroces como asesinar y matar a otras personas y obviamente por todo el odio y por todo el resentimiento, por lo que la vida les ha hecho, pues al final acaban cometiendo actos, como digo, deplorables, como puede ser el quitarle la vida a otra persona. Terceras personas que no tienen nada que ver, porque no tendrían ni por qué haberse visto inmersos en la culpa, en este caso, de los padres de no haber sido responsables. Ponte tú en el pellejo de esas personas que por culpa de que unos padres han maltratado y no han educado a su hijo, el hijo se ha convertido en un completo monstruo y ha quitado la vida, en este caso, a tus familiares, a tus seres queridos y personas cercanas de tu entorno, a personas de la sociedad que, como digo, no pintan nada, porque si por lo menos me hubieras dicho, bueno, ellos sabían del maltrato que le propiciaba el padre, ellos sabían en lo que iba a desencadenar, habían puesto un freno, un limitante, pero es que no sabían nada, son personas anónimas, random, ciudadanos de a pie del día a día, que no tienen absolutamente nada que ver y no tienen por qué saber lo que ha sucedido ni el pasado que ha tenido, porque eso no justifica nada, y porque ellos no tienen esa responsabilidad. Los que precisamente tendrían que haberse implicado y tenían que haberse esmerado en la educación de su hijo son precisamente los padres. Ellos no tienen ni potestad, ni voz, ni voto en ese asunto, son completamente ajenos, no tienen ni por qué saberlo, ni les tiene que importar el contexto, lo único que les tiene que importar es el hecho de la injusticia tan atroz en la cual, pues digamos que les ha salpicado toda esta mierda a gente que no tenía absolutamente nada que ver y que, como digo y reitero, tampoco tenían ni siquiera por qué saberlo. Ellos simplemente vivían su vida, pero es que aquí directamente parece ser que esa persona no le ha dejado vivir
vivir su vida. Entonces directamente ese chaval está atentando contra las libertades de las otras personas. Entonces, si tú lo pesas en una balanza, al final te ha salido rentable, es decir, compensa el mantener a una persona en estas condiciones, ya no solo porque él sufra diariamente, día tras día, una pesadilla y un infierno, y que esté en unas condiciones deplorables, sino el hecho de que al final vaya a acabar, porque eso es inevitable, acarreando el quitarle la vida o arruinarle la vida a otras personas. ¿Realmente eso te compensa? Porque sí, has salvado una vida, claro que sí, has traído una vida al mundo, pero ¿cuántas te has llevado? ¿3? ¿4? ¿Cuántas son suficientes para tratar de equipararlo? Porque entre esas personas a lo mejor hay gente que quizás hubiera descubierto la cura contra el cáncer, a lo mejor hay gente que hubiera aportado muchísimo a la sociedad, y ya no, aunque no aporten nada, esas personas, siendo seres civilizados que no hacen el mal a nadie, o que ni siquiera tienen absolutamente nada que ver con tu caso, ¿por qué lo han pagado con ellos y les han quitado la vida de esa forma tan injusta y tan atroz? ¿No se podría haber frenado todo esto en un primer momento en el cual, haciendo una prueba, un test, algún tipo de examen, un procedimiento por el cual vieran que esos padres no eran aptos para tener un hijo? Porque obviamente cuando ellos estaban expresando que no se iban a hacer cargo del niño, que era algo que no les gustaba, que ellos no se sienten preparados o cualificados para ello, o que directamente ellos no querían tener un hijo y entonces al final pues obviamente no lo van a cuidar y van a ser los peores padres o figuras paternas o referentes que se podría tener, perjudicando, como digo, el aprendizaje, la niñez, la infancia y toda la vida, condicionándosela a que al final pues esta persona acabe, como digo, detonando en cometer este tipo de actos, o simplemente, tío, por tener un poquito de empatía, decir, coño, qué mal sufrir en ese entorno, en ese ambiente, cómo se debe de sentir esa persona, que seguramente hubiera querido, como digo, abortarse a sí mismo, pues en lugar de hacer eso y de hacer caso, en este caso, a las súplicas o a las quejas, en este caso de una mujer que también, por ejemplo, pueda haber sido violada, en ese caso tú decides que como es una vida, tiramos para adelante, a pesar de que, como digo, no compensa en lo absoluto, puesto que está obstaculizando y entorpeciendo el avance de la sociedad, porque aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que tú no vives solo en el mundo, ¿vale? Tú no eres un ser individualista, tú tienes que convivir en sociedad. Si tú no sabes convivir en sociedad, entonces directamente no sirves para nada. ¿Qué cojones haces aquí? Porque se supone que somos una sociedad y tenemos que ayudarnos mutuamente los unos a los otros y no obstaculizarnos, entorpecernos y hacernos daño a nosotros mismos. Tenemos que progresar y tenemos que mejorar todos en nuestro conjunto, pero lo que no puedes hacer es quitar o, en este caso, engendrar un hijo no deseado con todo lo que ello conlleva y que a lo mejor incluso va a ser supuesto a todo tipo de maltratos y que va a tener una vida que va a ser un infierno. Y como digo, al final ya no solo el hecho de su propia vida, que va a ser una puta tortura constante y asquerosa, sino que le va a quitar la vida a personas que no tienen nada que ver, que no tendrían por qué haber pagado por la negligencia de los padres. Ahora ya me veo el contraargumento, ¿no? En este caso, que me va a decir, pero ¿y tú cómo lo sabes? ¿Tú es que eres Nostradamus? ¿Tú predices acontecimientos, el futuro? Pues no, pero básicamente al igual que utiliza, por ejemplo, el tema de la biología, el tema de la física, de valores empíricos, yo te hablo con probabilidades y estadísticas. Entonces, cuando las probabilidades son tan altas y tan vastas, pues en ese caso se acaba aceptando que vale, puede haber una excepción, pero en la gran mayoría de los casos, al final, el tener este hijo o el traerlo o dar a luz o traerlo a este mundo, lo único que vas a hacer es eso mismo, ¿no? Que sufra y que le quite la vida a otras personas, porque así inician la gran mayoría de asesinos en serie y así inician todos los psicópatas y todas las personas que, como digo, pues buscan hacer daño y que le quitan o arrebatan la vida a otras personas. Entonces ahí estamos hablando ya de números, estamos hablando de exactitud, en este caso de la propia probabilidad y las estadísticas. Entonces, ¿me vas a decir que realmente, aunque la estadística sea sumamente baja, que ese niño no vaya a hacer este tipo de actos y que este niño no vaya a sufrir y realmente pues vaya a tener una vida próspera y prometedora y que vaya a contribuir al mundo, a la sociedad y que jamás vaya a buscar hacer daño a nadie, cosa que es improbable, por no decir prácticamente imposible, del 0,00001%, en base a la probabilidad, como digo, aún así, ¿tú crees que deberíamos de seguir trayendo este tipo de niños al mundo? Esto es similar, por ejemplo, a los límites de velocidad impuestos a la hora de circular, ¿no? De las normas de circulación de tránsito, las normas de seguridad vial, así como puede ser, por ejemplo, el tema del conducir ebrio o borracho. Habrá personas que seguramente no tengan ningún problema, ningún inconveniente, y a pesar de estar borrachos y ebrios, conduzcan de puta madre e incluso dentro de esa vorágine puede existir una persona, yo que sé, un caso único y excepcional en el cual esa persona, a pesar de estar borracha y ebria, sea capaz y consciente de incluso, que bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Porque si estás borracho no deberías de estar consciente, pero bueno, por suerte o por azares del destino o por simplemente, yo que sé, movimientos o nociones involuntarias que tiene su cuerpo, ¿no? O toma de decisiones que a pesar de él no estar consciente, yo que sé, su cuerpo se mueve por conducta propia, ¿no? Y él toma las acciones en el momento dado, no es consciente, o por simplemente azar, y él es capaz de conducir de forma responsable. O personas, por ejemplo, como digo, en el límite de velocidad, que yendo a 180 km por hora, pues tienen una agilidad visual y tienen un dominio de lo que es el vehículo, de la conducción y del coche, que son capaces
capaces, tío, de directamente esquivar a los coches perfectamente, sin rozarlos, sin siquiera poner en aprietos a nadie y sin detonar en un accidente. Seguramente haya un caso entre 1.000.000, pero aún así, obviamente, este tipo de cosas no se permiten, porque la gran y mayoría absoluta aplastante, pues obviamente no tienen estas habilidades y estas cualidades. Y ese caso, como digo, es excepcional, debería de ser como de una persona entre 1.000.000, eso nunca se ha visto en la vida. Entonces, obviamente, por esos motivos te ponen estos limitantes y estas normas y estos impedimentos. Lo mismo, obviamente, pues debería de suceder, como digo, con el tema de tener hijos. Y ya no solo como motivos de peso el tema de los números, ¿no? De lo que es las matemáticas, de la probabilidad y la estadística, sino que es que también estaría dentro lo que es la psique humana, ¿no? El pensamiento, el modus operandi, el cómo pues se interpretan este tipo de personas cuando se ven inmersas en estas situaciones, como digo, de maltrato físico, psicológico, verbal, y que nacen en un entorno conflictivo. Así que ya nos estamos basando incluso en patrones de conducta y de comportamientos, sino que es que también estamos hablando de que tenemos o tomamos a relación lo que vendría siendo pues el funcionamiento del cuerpo humano y el cómo pues las personas tienden a desenvolverse en ese tipo de problemas. Y ahora bien, respecto al tema de las excepciones, ¿no? Que por lo visto también las personas que están en contra del aborto, que son antiabortos, también tienen excepciones. ¿Cuáles son las excepciones estas? Quiero decir, ¿por qué consideras tú que, por ejemplo, en el ejemplo ese que he dicho del muñón con 2 ojos, esa persona no debería de existir, no habría que traerla al mundo porque va a sufrir muchísimo, pero sin embargo, como he puesto yo en los casos anteriores, esta persona no sufre o sufre menos? Es decir, ¿quién eres tú realmente para valorar el sufrimiento de otras personas? ¿Quién eres tú para dictaminar qué tipo de enfermedades son peores o son más devastadoras o qué otro tipo de situaciones no son tan graves? Porque quiero decir, cada persona a fin de cuentas lo vive de una forma y lo vive de una manera, y todos estos casos pueden acabar desembocando y desencadenando, como digo, en tragedias. Entonces, ¿quién eres tú para decir o asegurar que, por ejemplo, en este caso está mal? Sin embargo, si es una persona que tiene síndrome de Down, tiramos hacia adelante, no pasa absolutamente, él no va a sufrir nada porque, yo qué sé, porque no es a pesar de ser un síndrome, que un síndrome es prácticamente como si fuera una enfermedad, automáticamente, no sé, como que los síndromes valen menos que la enfermedad, pero si es otro tipo de enfermedades, por ejemplo, más comunes o frecuentes, yo que sé, ponte tú, la psoriasis, a ese niño le traemos al mundo, o si en este caso la persona tiene acondroplastia, le traemos al mundo porque no va a sufrir tampoco nada, pero sin embargo otra persona que, como digo, pues a lo mejor tiene otro tipo de enfermedad, que tiene que estar intubado, que tiene que estar constantemente con la cara hinchada roja a punto de explotar y que ni siquiera puede hablar, ni comunicarse, ni moverse, ni hacer absolutamente nada, es decir, está tetrapléjico en estado vegetal, esa persona, por ejemplo, no debería de traerla a colación, ¿no? Es decir, no debería de dar a luz la madre, porque obviamente va a estar en unas condiciones infrahumanas, como es evidente. Entonces prácticamente eso ya te convierte en que no eres un antiaborto. Igualmente, digo, ¿quién eres tú para decir qué tipo de enfermedades o qué tipo de problemas o qué tipo de síndromes o qué tipo de cosas valen más o valen menos? Quiero decir, a fin de cuentas, una persona que tiene depresión o que tiene ansiedad, perfectamente, o que tiene algún tipo de trastorno, puede llegar a ser incluso igual de devastador o equiparar enfermedades. De hecho, hay trastornos que prácticamente tú llegas a crearte esas propias enfermedades de la sugestión en tu cabeza y las sientes como si las estuvieras viviendo, como si tú realmente tuvieras esa enfermedad tan atroz, a pesar de que es falso, es mentira, pero el sentimiento que tú sientes en tus adentros y en tus propias carnes es exactamente igual. Entonces, ¿quién eres tú realmente como para decir, no, esta enfermedad sí vale, hay que traerla al mundo, esta no? Es decir, me parece estúpido y además me parece como muy moralista, ¿no? Quiero decir, a ver, o con todos o con ninguno. Aquí a decir, no, pero es que, claro, esta enfermedad vale menos, esta enfermedad vale más. Obviamente sabemos que hay enfermedades que son más devastadoras, pero en el caso de que 2 enfermedades sean devastadoras, por ejemplo, ¿cuál dices tú? Una, a este niño, por ejemplo, le damos a luz y le traemos, o al otro que tiene más o menos una muy similar o prácticamente igual, o que también la sufre, o que la sufre incluso peor que la propia persona a la cual has traído o le has dado a luz, que tenía esa enfermedad. A ese, por ejemplo, no le dejamos. No sé, me parece un poco estúpido este tipo de cosas, ¿no? Esta doble vara de medir y el decir, no, este niño sí, tú puedes pasar, ¿no? Como si fueras tú aduanas, no, tú que te aborten. E igualmente, como digo, aunque haya excepciones, en todos los casos hay excepciones. Entonces, el hecho de que haya excepciones ya automáticamente a ti no te convierten en que seas un provida. No eres un provida, porque en el momento en el cual tú dices que una persona que tiene una enfermedad, aunque lo esté pasando mal, aunque esté sufriendo, porque, por ejemplo, si nos regimos por este tipo de excepciones, ¿no? Las cuales, por ejemplo,
ejemplo, entiendo yo que Greenfitz, según ha dicho en el debate Roma Gallardo, pues estaría de acuerdo. Por ejemplo, una persona que tiene a lo mejor, yo que sé, una enfermedad que le deja tetrapléjico e inválido de por vida, pero que nace en una familia con un poder adquisitivo muy alto, una familia de ricos y millonarios, esta persona, según él, habría que abortarle, ¿no? Porque está en unas condiciones pésimas e infrahumanas. Pero sin embargo, si tomamos en consideración el dinero que tiene la familia, a lo mejor esta persona iba a tener una vida dentro de lo que cabe, bueno, jamás la va a tener plena, pero más o menos iba a poder sobrellevar la situación o iba a estar en mejores condiciones, ¿no? En mejores circunstancias que, por ejemplo, una persona que nace en una familia de bajos recursos, en la pobreza y en la miseria. Entonces, según él, directamente esta persona con tener esa enfermedad, que es una enfermedad, pues como digo, que es bastante dolorosa o que tiene un riesgo de sufrir pues en unas condiciones infrahumanas y de estar toda tu vida regocijándote en ese dolor, pues entonces esta persona la abortamos, pero sin embargo, si existe una persona que no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Que no tiene ningún padecimiento, pero que, como digo, está en perfectas condiciones, ¿no? Sanas en cuanto a la salud, es decir, biológicamente no tiene ninguna enfermedad ni ninguna discapacidad, esta persona sí, a pesar de que los padres, como digo, vayan a ser unos completos irresponsables, y esta persona al final lo que vas a lograr es que sufra incluso más, a lo mejor, que esa persona que tiene una discapacidad, pero que ha tenido la fortuna, gracias a Dios, de nacer en una familia que le va a poder más o menos suplir las necesidades o le va a hacer mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Por último, antes de nada, ¿vale? Que se me había olvidado, yo no estoy en contra de Greenfitz, ¿vale? A mí Greenfitz me gusta mucho su contenido, yo le consumo tanto a él como a Roma Gallardo, me parecen que son muy buenos divulgadores de lo que vendría siendo el tema ideológico y de la crítica social y política. La verdad, coincido en muchos aspectos con la gran mayoría de cosas que ellos dicen, sin embargo, en el tema del aborto pues discrepo y me posiciono un poco más del lado de Roma Gallardo, como comprenderéis, pero sin embargo quiero decir que a pesar de que yo haya dado una opinión contraria, yo en ningún momento me meto con él, puesto que a fin de cuentas a mí pues tengo cierta afinidad con él, porque es un chaval que me cae muy bien, que es muy majo, es muy simpático, y de hecho en alguna ocasión yo le he dejado un comentario y él me ha respondido entre risas y demás, y entonces digamos que hay buen rollo, ¿no? Digamos que no nos llevamos mal entre ambos, ¿vale? Yo por mi parte, como digo, consumo su contenido, puedo discrepar en ciertas cosas, pero eso no quiere decir que yo odie a una persona o que a mí me caiga mal, no, me caen muy bien los dos, ambos, como digo, pero en esta ocasión pues no estoy de acuerdo, ¿vale? Y simplemente pues quería aprovechar para dar mi opinión, ya que ha surgido ese tema, ese debate, y pienso que qué mejor momento, ¿no? Que sacar ahora a colación, como digo, mi opinión al respecto del tema del aborto, trayéndolo con lo que vendría siendo este debate que estaba a flor de piel, que estaba candente y que acaba de suceder pues hace poco en las redes sociales.